Ahí está, hermanos, la lección de escuela sabática. Ahí está, hermanos. Hoy día es lunes 19 de junio, ¿no? Lunes 19 de junio es la lección 13, la última lección de este trimestre, de este año 2023, hermanos. Ya el siguiente trimestre, Dios mediante, estaremos con otro tema de estudio. Hoy día, hermanos y hermanas, bueno, aquí puse una imagen, pero recordemos siempre, aquí me faltó tal vez poner el título de la lección. Sí, pues desapareció aquí el título de la lección, seguro lo he borrado. Hermanos, a ver si alguien me puede decir el título de la lección de escuela sabática, pero ¿alguien tiene a la mano, hermanos, el título de la lección? Aquí lo había Conocer la borrado. verdad. Muy bien, entonces, hermanos, conocer la verdad, ¿no? Muy bien. Entonces aquí vamos a escribir, pues, ¿no? Conocer, ¿no? Conocer la verdad. Algo podemos comentar, hermanos. ¿Qué es la verdad, hermanos? Conocer la verdad. A ver, alguna participación de parte de ustedes, hermanos, pues, para La saber verdad, la, qué es la- la verdad. Sí, sí, hermano, a ver. la verdad es la Biblia. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. La pregunta sería ahora, ¿qué estás haciendo con la verdad? ¿O cómo estamos Muy bien. haciendo con la verdad? Muy bien. Entonces aquí nuestro hermano Celso nos indica que la verdad es la Biblia, no es la palabra de Dios. La verdad es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ahora sí, él se preocupa y dice, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con la verdad? Muy bien. ¿Qué estamos haciendo con la verdad? Dice el hermano, ¿no? A ver qué dicen, hermanos. ¿Qué es la verdad, no? Ahora vamos a ver, ¿no? Justo este tema, vamos a conocer acerca de eso, ¿no? De la verdad. Entonces la verdad es una persona, ¿no? Es una persona. Muy bien, la verdad es una persona. Qué interesante, ¿no, hermanos? Que la verdad esté concentrado en una persona, ¿no? O sea, ver a esa persona es ver la verdad. Y esa persona es nuestro Señor Jesucristo. Él estuvo en esta tierra como ser humano, es un modelo, es un hecho histórico que el Señor estuvo acá, el creador del universo, no en forma humana, estuvo aquí. Entonces, contemplarlo a Él, verlo a Él, es ver la verdad. A ver, ¿qué más, hermanos? ¿O alguna pregunta hay, hermanos? Hermano justo. Res- Sí, hermana Bueno, Mónica. Jesús mismo dice acerca de él que él es el camino, la verdad y la vida. Yo no estoy segura, y me corrige mi hermano si estoy equivocada. Decía en una traducción, cuando habla el libro de Juan en el primer capítulo, dice que él era el verbo, ¿cierto? Habla acerca de Jesús como el verbo. Y también hay otra traducción que dice que el verbo es la palabra. Y Jesús es todo eso. Jesús es la palabra, Jesús es el camino, es la verdad y la vida. Amén, amén, Correcto, está, hermana. hermano. Amén, amén. Muy bien. Entonces, ahí está, hermanos, la verdad, no es nuestro Señor Jesucristo, es la palabra de Dios. La verdad es la palabra de Dios y el Señor Jesucristo es, como dice, ¿no? En el principio era el verbo o la palabra, ¿no? Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, ¿no? Este verbo vino pues a este mundo, ¿no es cierto? Y este verbo se encarnó, dice así, ¿no? Y este verbo, o sea, Jesucristo, es también la luz. La luz estuvo en este mundo también, ¿no? Muy bien. Eh, algunos comentarios más respecto a conocer la verdad, hermanos. ¿Es importantísimo o no, hermanos? Conocer la verdad. ¿Qué pasaría si no conocemos la verdad? ¿Qué pasaría en esta vida si no conocemos la verdad? ¿Qué pasa con una persona que no conoce la verdad?
No sería la vida, hermano. La vida No, estaría totalmente tergiversada. La vida no tenía significado, hermano, ¿verdad? Que sí. Por gracia a Dios, por gracia, por el verbo somos lo que somos, por la gracia de Dios. Gracias, hermano. muy bien. Sí, pues hermanos, habría que meditar en esta mañana al respecto, ¿no? ¿A qué pasaría si no conociéramos la verdad? ¿Cómo sería nuestra vida si no conociéramos la verdad? Hermano justo, Sí, hermana. conocer la verdad también es parte de nuestro libre albedrío, así como existe la mentira, existe la verdad. Eh, Asimismo, cierto, Dios siempre nos da dos caminos para elegir, así como nos da la bendición, nos da la maldición. Qué importante es conocer la verdad. Y la verdad, Dios, o sea, Jesús mismo nos da las instrucciones de cómo conocerlo. Su palabra, ¿cierto? Es la que nos muestra la verdad, la que nos muestra lo que debemos hacer, lo que es correcto y lo que no es correcto. La única forma de Amén. conocer a alguien es estando más cerca de esa persona. La única forma en que nosotros podemos conocer la verdad, que es nuestro Señor Jesucristo, estando en comunión con Él, ya sea por medio de la oración y especialmente con respecto a lo que estamos estudiando, al estudiar su palabra. Muy bien, Amén. hermana Mónica. Entonces es importante, ¿no? Conocer la verdad, hermanos. Y nuestra hermana indica que este conocimiento viene, ¿no? Por medio de la comunión con, justamente, ¿no? Con el Señor, ¿no? O sea, conociéndose, pues uno puede conversar como lo hacemos mediante la oración y el Señor nos habla, ¿no? A través de su palabra, la Biblia, ¿no? Contesta cualquier pregunta que hagamos, hay una respuesta de parte de Dios. Justamente este manual que es la Biblia, manual de la felicidad, manual de la vida. Entonces ahí encontramos, ¿no? Respuesta para todo. Queremos saber cuál es la verdad sobre un determinado asunto y tenemos que buscar la Biblia, ¿no? Y en la Biblia encontramos la respuesta correcta, ¿no? La respuesta correcta. El mundo a veces está, ¿no? Con esa incógnita, ¿no? Pero ¿cuál es la verdad qué pasa cuando yo voy a morir después de la muerte? ¿Qué pasa? Y la Biblia te dice la verdad. ¿Qué es lo que pasa, ¿no? Con el que va a morir. ¿Qué pasa con cualquier cosa, hermanos, ¿no? Uno se pregunta y buscas la Biblia y Dios nos responde, ¿no? A través de la Biblia, la verdad, la verdad. Claro, uno a veces investiga, ve otros libros y todo ello, ¿no? Pero la verdad, hermanos, está en la Biblia. No está en el ser humano, ¿no? Porque el ser humano, pues, separados de Dios, este mundo separado de Dios, pues se ha alejado de la verdad. Y justamente en este conflicto tenemos pues un enemigo que es un ser espiritual, un ángel que se ha levantado en contra de Dios y que ha generado el engaño y la mentira en este mundo. Por eso dice la Biblia que el enemigo, que es este ángel Lucifer, Satanás, el padre de la mentira, el padre. Entonces hay un contraste, ¿no, hermanos? Entre la verdad y la mentira. Entonces, nosotros en medio de este conflicto, pues a veces nos encontramos, ¿no? Con esa incógnita. Y ahora, respecto a este tema, decimos, ¿dónde está la verdad? Y la gente que no acepta la Biblia como palabra de Dios, pues nunca encuentra la verdad, pues ¿no? Anda a tientas, como caminar, pues en la oscuridad. No sabe dónde está pisando cada paso que da, no sabe si va a caer al barranco y que aquí, por acá y por allá. Bueno, también al conocimiento de la verdad, hermanos, pues o sea, un verdadero conocimiento, vamos a ver que nos da también libertad, ¿no? Libertad. ¿Alguna pregunta, algún comentario más, hermanos, respecto a este título de la lección? Hoy día, pues, no, lunes 19 de junio, conocer la verdad.
Ahí dice, hermano, conocerás la verdad y la verdad os hará libre, dice. Cuando no Muy, conocemos la verdad, somos esclavos de alguien, de alguna cosa también. Así pasa, hermano, esclavo. Nada así bueno es, es ser esclavo, hermano. así es, así es. Muy bien. Muy bien, hermanos, entonces yo cogí ahí una foto que esté relacionado con ese tema, ¿no? Bueno, según el contexto, diría, ¿no? De mi mente, de mi vida, a ese, ¿no? Yo elijo una foto ahí para de repente motivarnos, hermanos. Si alguien pudiera decir respecto al tema que estamos estudiando, ¿qué está pasando aquí en la figura, hermanos? A ver, ¿por qué creen que yo habría tomado esta foto ahí? No sé si logran ver la pantalla, hermanos. A ver, Bueno, ¿qué es justo, lo que están viendo? Sí, hermano. a ver, yo no sé si es lo que pienso, pero en mi casa siempre aplicamos más o menos esta metáfora, se podría decir, en que la palabra de Dios, ¿cierto? Es como nuestra ley del tránsito. La Ajá, palabra de Dios es como es la ley que nos conduce en esta vida. Nosotros no podemos saber en qué caemos o qué estamos haciendo mal si no hemos visto esta palabra o lo que nos manda el Señor, ¿cierto? Pero tenemos que saber también que por esta palabra es que vamos a ser juzgados. Lo mismo, ¿cierto? Existen leyes del tránsito, la gente sabe que debe conducirse de cierta manera y que si no respeta ciertas normas van a recibir una infracción o van a ser castigados con prisión. Lo mismo en nuestra vida, ¿cierto? La Biblia es la que nos ayuda a conducirnos en esta vida, es la que nos muestra la luz roja, ¿cierto? Lo que indica una luz roja. Eh, no sé si podemos tener esa misma aplicación, o sea, nosotros siempre lo conversamos que más o menos es similar. muy bien, hermana, gracias. Sí, pues, no, justamente puse esta figura para relacionar, ¿no? Cómo es caminar libremente. En este caso, ¿no? Ahí están ómnibus, una moto, personas que están conduciendo, ¿no? Y ahí están los policías, parece que han atrapado a un joven ahí con alguna falta, ¿no es cierto? Están pidiendo primero, creo, sus documentos, están revisando, ¿no? Bueno, todo ello, ¿no? ¿A qué se debe, no, hermanos? Bueno, pregunto, hermanos, a ver, este joven que está aquí siendo examinado por la policía, aquí está este joven que estoy marcando aquí. A ver, díganme, hermanos, este joven ¿será libre o no será libre, hermanos? A ver, ¿qué dicen ustedes? Ahí está la autoridad. Por este lado, entonces está la autoridad. Ahí está la autoridad. Bueno, los policías, ¿no es cierto? Y la pregunta que yo hago, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si este joven de repente no tiene los documentos no necesarios para conducir o de repente falta alguna cosa, ¿no? No sé, ¿cuándo es que uno va a sentirse culpable o va a ser culpable y cuándo va a ser libre? Bueno, la pregunta ahí, hermano. ¿Cuándo un conductor se va a sentir libre? Aunque los policías pues estén ahí eh, no, examinando al conductor. Ajá, a ver, Hermano, hermanos, prende su micro y pueda hermano, participar. A ver, hermanos. Ya. todos estamos sujetos a la autoridad y a la autoridad, como dice Romanos 13, está sujeto, está constituido por Dios. Dios es autoridad máximo para nosotros, por excelencia, ¿no? La verdad los hará libres, hermano. Ahí, a Mm. este intervención no, alguna falta ha hecho, hermano. Parece que ha hecho alguna falta, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno hace una falta? Uno está manejando, ¿no es cierto? Uno maneja ahí su carro, o sea, su moto, y
¿qué pasa, no? Ahí, hermanos, a ver, ¿qué pasa, hermanos? Si una persona, pues, no tiene la documentación en regla, o de repente ha hecho una falta de las reglas de tránsito y que debía pasar, ¿no? En el semáforo en verde y se pasó en rojo de repente, ¿no? Cometió una falta. ¿Cómo tú te sentirías, hermano, hermana, no? ¿Cómo te sentirías? No, cuando el policía toca su silbato y te dice que te detengas. Entonces, ahora, ¿qué pasa en el caso de que tú no has cometido ninguna falta? Tienes toda la documentación en regla y respetas todas las reglas o normas, ¿no? De tránsito. Entonces, ¿cómo te sentirías, hermanos? Bueno, entonces, para hacer ver, tal vez, hermanos, que la persona es libre, hermanos, la persona es libre y puede tener paz y tranquilidad, ¿no? Si es que respeta las leyes, las normas, en este caso de tránsito, entonces no tiene por qué preocuparse, ¿no? Tiene todo en regla, respeta todo, entonces esa persona es libre, pero la persona que transgrede algún reglamento de tránsito o alguna norma o no está en regla su documentación, pues entonces no es libre, no se va a sentir, ¿no? O sea, esa preocupación. Hoy de repente me coge la policía y tiene que ir por caminos donde no haya policía porque está en falta, porque está en falta, ¿no? Entonces, para hacer notar, ¿no, hermanos, lo que es libertad? ¿Cuándo somos libres los seres humanos? Muchas veces el joven de repente piensa, no, yo soy libre, hago lo que me da la gana, ¿no? Y así piensa que es libre. Y, y hacer lo que a uno le da la gana, pues andar en contra de repente, ¿no? De los reglamentos de tránsito, pasarse en rojo también ahí, ¿no? Semáforo en rojo. Dice, yo soy libre, puede caminar por la vereda de repente con su moto. Yo soy libre, dice, ¿no? Hago lo que quiero. ¿Será verdaderamente eso libertad, hermanos, hacer lo que nos dé la gana sin respetar las leyes? ¿Estará uno libre? ¿Tendrá paz, tranquilidad realmente? Pero el No. mundo te dice, sí, sí, hermano, participe, hermano. Mm, Hermanito, buenos días. Buenos días Hermana, con buenos todos. días. Podemos leer acá en Juan 8:31 al 38. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Acá está hablando en la palabra de Dios, ¿no? La verdad os hará libres. O sea que de su palabra, de su conocimiento, si nosotros conocemos la palabra de Dios, ¿no? Nos hará libres. Porque en este mundo de pecado, ¿no? La gente que no conoce a Dios, bueno, así como Satanás, ¿no? No quería obedecer los 10 mandamientos,
Él quería ser libre, quería hacer lo que le dé la gana, ¿no? Eso sería todo, hermanito. Amén. Muy bien, vamos a ver los textos que nuestra hermana ha leído, ¿no es cierto? A ver, repítame, hermanos, los textos, los versículos que ha leído. Es Juan, ¿no es cierto? Juan, capítulo, hermana, usted ha leído los textos. 31 al 38. Juan 8, ¿no? Sí, Juan 8. 8, 31 al 38. Muy bien. Creo que, hermanos, ahí está descrito de una forma bien clara lo que dice el Señor, ¿no? Prácticamente ahí está la respuesta de lo que hemos estado comentando, hermanos. Y agradecemos, ¿no?, a nuestra hermana que está pendiente, ¿no?, aquí del tema que estamos tratando. Muy bien. Aquí está, hermanos, la Biblia. Mi Biblia ahí está en la pantalla, hermanos. Justamente vamos a repetir lo que la hermana ha leído. Dice, Jesús, o dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, ¿no? O sea, había judíos que creían en el Señor Jesucristo y habían judíos que no creían en el Señor Jesucristo. Sabemos como pueblo lo han rechazado al Señor Jesucristo. Finalmente, ¿no? Hasta hoy día lo han rechazado al Señor Jesucristo como pueblo. El pueblo de Israel no es cristiano, no es cristiano como pueblo. Pero hay judíos que sí se han vuelto cristianos, caso los discípulos del Señor Jesucristo eran judíos que se han convertido al cristianismo y así se ha formado la iglesia cristiana y hay muchos otros judíos también que individualmente se convierten. Entonces, en ese tiempo del Señor Jesús, entonces Él nos dice que habían pues judíos que creían en Él, ¿no? Entonces el Señor Jesucristo les dice a ellos, ¿no? O a todos, a los que no creen, también judíos que no creen, les dice, ¿no? Aquí en especial me parece que está hablando de los judíos que no creen en el Señor Jesucristo. Y les dice a ellos, si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿qué significa eso, hermanos? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿no? ¿Qué significa permanecer en la palabra? Porque ahí dice, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, que solamente el que permanece en la palabra de Dios, esa persona es verdaderamente discípulo del Señor Jesús. Hermano, O sea, justo, sí, hermano. los justos, en Pentecostés, ¿cuánta gente o sea, por miles ha habido bautismo, ¿no? En el pueblo de Israel, en el pueblo judío. Entonces, allí empezó en verdad la predicación, el evangelio, ¿no? Entonces, ahora, después de ese, porque me imagino, ¿no? Después del bautismo, han también, no sé, todo el pueblo en realidad llegó a saber quién es Jesucristo, ¿no? No creyeron, pero llegaron a saber de quién estamos hablando, de la verdad, ¿no? Y la verdad era pues Jesucristo, ¿no? Entonces, ahora llegó la persecución, ellos se fueron a tantos pueblos y de esa manera a Europa, no sé a dónde se han ido, y ahí también empezó a conocerse la verdad, hermano Gusto. Pero el comienzo de la predicación del Evangelio empezó pues en el pueblo de Israel, ¿no? Con los judíos. Amén, amén, hermanos. Bien, hermanos. Sí, pues, hermanos, acá en lo que estamos leyendo la palabra del Señor, miren, lo que está hablando el Señor Jesucristo, lo que ha dicho y nos está hablando a nosotros, es muy importante, hermanos, reflexionar. Porque mucha gente, muchos cristianos dicen, ¿no?, que la ley de Dios ya no tiene pues sentido que en este tiempo se pueda estar mencionando, ¿no?, los 10 mandamientos de la ley de Dios. Muchos cristianos también no quieren saber nada ya con la Biblia, sobre todo con el Antiguo Testamento. Dicen, no, eso ya está pasado, dice Antiguo Testamento. Y hasta los líderes de esas religiones dicen que solamente es un cuento esto de Adán y Eva, del diluvio, eso es un cuento. Son cristianos, líderes, ¿no es cierto?, en este mundo, ¿no? Entonces, y en ese tiempo, bueno, aunque el pueblo judío obedecía los mandamientos de Dios,
o aunque aparentemente guardaban los mandamientos de Dios, pero no aceptaban pues a Jesucristo como el Mesías, como el Cristo, como aquel que tenía que venir, ¿no? Eh, el hijo de la simiente, o la simiente, ¿no? La simiente de la mujer, ¿no? La que dijo a Adán y Eva, ¿no? Que vendría la simiente de la mujer, aplastaría, ¿no es cierto?, la cabeza de la simiente de la serpiente para, para poder ser salvos, ¿no? O sea, todos esperaba, el pueblo judío esperaba al Mesías, al Salvador, pero al verlo a Jesús, pues no lo aceptaban a él. O sea, y por eso el Señor Jesucristo les está mencionando y nos está diciendo en esta mañana, hermanos, si nosotros permanecemos en su palabra, ¿qué significa eso, hermanos? Permanecer en la palabra. Obedecer. Porque, claro, o sea, permanecer es obedecer, pues no, o sea, creer y obedecer, pues no en la palabra, permanecer. O sea, cuando Para una persona no obedecer permanece en la tenemos palabra, que primero aceptar, pues, ¿no? Primero claro, aceptar y aceptando ya entonces permanecemos en esa decisión que hemos tomado de claro. aceptar a la verdad, ¿no? Claro, entonces, por decir, no, ya, uno aceptó y entonces la palabra del Señor y entonces la gente te dice, oye, vamos a hacer las cosas que hacíamos antes. No dicen no. Entonces, o sea, está permaneciendo en la palabra, ha conocido la verdad, el sábado, los mandamientos, ¿no? Todos los principios. Y entonces el mundo te invita, el enemigo te invita, ¿no? A romper eso, pero tú permaneces, no, no, yo voy a permanecer en la palabra del Señor, no, no, yo no me salgo de la palabra del Señor. Y eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, dice, ¿no? ¿Qué pasa? A ver, si permanecemos en la palabra, firmes, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, quiere decir que si yo no permanezco en la palabra de Dios, lo rompo así, diciendo, no, yo soy libre, puedo hacer lo que yo quiero, lo que me da la gana, ¿no? O sea, no obedezco. Entonces, pues no voy a ser verdaderamente discípulo del Señor Jesús, solamente los que permanecen en la palabra de Dios. Entonces son verdaderamente mis discípulos, dice el Señor, ¿no? Eso para Ajá. reflexionar. Entonces, los que no permanecieron son aquellos que, Señor, en tu nombre hemos hecho tantas cosas, pues hemos hecho milagros, pero no habían permanecido, hermano. Claro, claro. Entonces dice aquí, aclara un poquito más, ¿no? A las personas a quien está predicando, a su propio pueblo de Israel, a los judíos. Entonces les está diciéndoles, y a nosotros también esta mañana nos dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Miren, hermanos, ese principio, este es prácticamente un principio, hermanos, de vida o de muerte, nos dice, conoceréis la verdad. O sea que cuando una persona conoce la verdad, ¿qué pasa, hermanos? La verdad nos hace libres. Ese conocimiento de la verdad nos hace libres. Claro que implícitamente, o sea, dentro de eso está, pues, no, dentro del conocimiento está la obediencia a esa verdad, pues. En la Biblia, cuando se dice escuchar la palabra de Dios, es practicarlo, ¿no? Cuando se habla de conocer la verdad en la Biblia, te está diciendo el que conoce, o sea, que tú practicas, ¿no? El que conoce, practica, ¿no? A eso se refiere Hermano, esas palabras, ¿no? hermano, Sí, hermano. un poquito más, tal vez entrar un poquito más adentro, dice, conocerás la verdad y la verdad os hará libre. ¿Libre de qué, hermano? Libre de pecado, primero espiritualmente. Y también libre materialmente también, hermano. Ese es algo filosófico, ¿no? Podemos decir así. Pues, y qué lindo es conocer la verdad, conocer el verbo, conocer al Señor Jesucristo y lo máximo. No, no hay otra explicación, lo mejor que puede haber. Gracias, hermano. Muy bien, hermano. Vamos a poner un ejemplo, pues no, a ver, tantos ejemplos que podemos poner. Yo pondría la verdad respecto en este tiempo, respecto a la familia, pues no, a la familia, hermanos.
Hoy en día hay mucha gente y este es una señal de la segunda venida del Señor Jesús. Esto hubo, ¿no? En Sodoma y Gomorra, que toda la gente ya pues estaba lejos de la verdad respecto a la familia. Entonces, Dios ha creado, pues, ¿no es cierto?, a Adán y a su pareja, que es Eva, ¿no es cierto? Y la familia se conforma, pues, de un esposo y una esposa, ¿no? Así, Adán y Eva. De allí vienen los hijos. Dios celebra el matrimonio antes de que entre el pecado. Entonces, ya no serán dos, sino serán uno solo. Ahí está la verdad respecto al matrimonio. Ya no son dos, sino son una sola carne. Así dice la verdad. Pero, hermanos, miren, eh, la mentira, ¿dónde está? Pues, o sea, alejarse de lo que dice la Biblia, ¿no? De lo que dice Dios. Entonces, ¿qué pasa hoy en día? Un hombre, un varón, quiere formar familia con otro varón y eso está legalizado en los países supuestamente adelantados, caso Estados Unidos, bueno, todos los países supuestamente adelantados, Alemania, Francia, bueno, todos los países, incluso en el entorno mismo, creo, aquí en América Latina, ya creo que todos han aceptado eso, ¿no? Yo escuchaba, ¿no? Unos argentinos, unas personas en su comentario que disimuladamente entró esas mentiras, ¿no es cierto?, ahí en ese país. Y se descuidaron, pues, y ahora está legalizado con muchas cosas, ¿no? Respecto a la familia, ¿no? Que pueden formar familia, pues, hombre con hombre, mujer con mujer, pero ¿qué pasa, hermanos? Ahí no está la verdad, pues ahí no. Entonces, como no aceptan la Biblia como la verdad que está allí, la verdad que nos muestra la Biblia, entonces uno anda en la mentira, pues no, en la mentira. Entonces, y se generan pues ahí los problemas, hermanos. Cuando nosotros no hacemos las cosas como está establecido, como están dadas las leyes, hermanos, entonces se pervierten pues esas leyes, se corrompe. Y justamente está en Romanos, creo, capítulo 1 y capítulo 2. La gente quiere andar a su gusto, a su manera, y Dios deja en libertad. De ahí viene, hermanos, pues las terribles consecuencias, las desgracias, la infelicidad, las enfermedades y tantas cosas. Y en todo aspecto, hermanos, pues se puede poner ejemplo de esa forma, de que la verdad está ahí, ¿no? En la palabra del Señor, en todo asunto, ¿no? De la vida humana, hay una verdad, y si uno conoce esa verdad y practica esa verdad, entonces es verdaderamente libre. Pero cuando uno no conoce la verdad, entonces pues están dando en la mentira. Y andar en la mentira tarde o temprano no cosecha, ¿no? Lo que ha sembrado, o sea, la mentira que ha sembrado, pues cosecha desgracia, Bueno, enfermedad justo. y muerte eterna. Sí, hermano Marcelino. Muy buenos días con todos, hermanos. Buen día, hermano. Eso, bueno, hermano, el tema que se está tratando, eso es tan importante. Cuando se sale de las cosas lindas que Dios nos ha dado en el camino, se pervierte nuestra vida. El hombre se pervierte y el diablo los hunde hasta lo más hondo de la perdición y no hay límite, no hay límite. Solamente por misericordia Dios nos puede rescatar de ese abismo. Por ejemplo, hablando del Edén, ¿no? Lo más lindo que Dios había creado fue el matrimonio y el sábado. ¿Sábado por qué? Porque Dios descendía del cielo, se encontraba con sus hijos, había un abrazo familiar entre hijos y padres, era un banquete lindo encuentro cada sábado, por eso si hubiera permanecido los mandamientos de Dios en la mente de la humanidad, no habría cárceles, no habría necesidad de policías, no habría necesidad de comprar candados como los incas vivían, ¿no? Porque al que robaba los mataban, pues. Entonces, sí, no habría pues ese tipo de personas.
Me maravilla cuando mi sobrino de Japón me cuenta, no, no, los ladrones no hay aquí. La fruta venden ahí, una cajita ponen ahí, la gente pone en la cajita el dinero, nadie lo saca así, todo el día está solito, se venden las frutas, las verduras ahí en la calle, así nadie roba. Qué maravilla. Hay países que no, hay que sacarse el sombrero. Respecto al matrimonio, dice, no, ¿matrimonio qué es? Matrimonio es la máxima, el máximo desarrollo de la matriz. ¿Qué es matriz? Matriz de la dama. Y hombre y mujer se casan, después del fruto de eso sale el bebé. El Estado le da el derecho de protección a ese bebé. Y entonces, por eso es matrimonio y el Estado lo defiende. Pero un hombre con hombre, ¿qué matriz tiene? ¿Qué desarrollo tiene? Eso es un falso matrimonio. No existe matrimonio. Si el Estado a un ciego le daría permiso de conducir ¿cómo se llama? Brevete, no, pues, ¿por qué? Porque el ciego no va a ver con sus ojitos, va a matar a cualquier persona y por eso es un retrógrado del Estado, un machista, un malo, no, pues. Eso mismo en el mundo se ciegan para uno y para otros están bien despiertos. Pero un cristiano que no se aparta de la palabra de Dios, sus ojos están puestos en Dios, no se aparta del mal, perdón, del bien. Amén, amén, amén. Amén. Muy bien, muy bien. Hermanos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Como decía nuestro hermano, ¿no? Una gran verdad es, ¿cómo sabemos que el sábado es la verdad? ¿Cómo sabemos que el sábado es la verdad? O sea, el día de descanso es el sábado y esa es la verdad. El mismo Señor Jesucristo dijo, no, bueno, que Él es la verdad y que Él es Señor del sábado. El Señor Jesucristo dijo, no, que yo soy Señor del sábado. Así dijo, ¿no? Él es el Señor del sábado. O sea, y Jesús es la verdad. Entonces, otro día, en este caso mentira, justo estamos estudiando este trimestre y estamos terminando en este conflicto, ¿no? De la verdad y la mentira. Pero domingo no hay en ninguna parte de la palabra de Dios que es día de descanso. Pero humanamente, pues se impone eso, ¿no? El domingo, y esa es mentira, ¿no es cierto? Entonces será libre el que guarda domingo o guarda bien cualquier otro día. Entonces ahí viene el contraste, ¿no? El contraste, ¿no? Cómo el diablo degenera la verdad, ¿no? Y engaña a la gente, y la gente cree que eso es verdad, y lo defiende a capa y espada, ¿no es cierto? Así como en este caso los judíos no lo aceptaban a la verdad de Jesucristo, y Jesús les está hablando a ellos y nos habla hoy día a nosotros también. Les dice, ¿no? Aquí. Entonces los judíos responden, y puede haber mucha gente hoy en día que nos puede dar una respuesta a lo que se está hablando aquí en esta mañana. Dice, la gente dice así, ¿no? Linaje de Abraham somos. Miren, se está defendiendo los judíos que no aceptan a Jesús, a la verdad. Dicen, linaje de Abraham nosotros somos. Es como que nosotros diríamos, nosotros pues somos adventistas, conocemos la verdad, tenemos espíritu de profecía. Así que nosotros somos adventistas. Más o menos la idea es así, ¿no? Linaje de Abraham somos, dicen. Ya sabemos que el padre de la fe es Abraham, ¿no es cierto, hermanos? Eso es indudable. Pero ellos están refugiándose justamente en esa verdad. Linaje de Abraham somos. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. O sea, se están dando cuenta que Jesús les está diciendo ustedes, a los judíos que no lo aceptan, que son esclavos, ¿no? Porque no conocen la verdad y no son libres y no son esclavos, pues, ¿no? El que no camina en la verdad que dice la palabra es esclavo, pues, hermanos. Entonces ellos se están defendiendo y dicen, jamás hemos sido esclavos de nadie, dicen, pero en Aparentan realidad ser pues son libres. esclavos. Entonces ahí la pregunta dice, ¿no? Los judíos dicen, ¿cómo dices tú seréis libres? O sea, ¿por qué nos estás diciendo, en otras palabras, nosotros que somos esclavos? ¿No? Porque no lo aceptaban a Jesús, ¿no? Entonces, ¿cómo dices tú seréis libres? Y entonces ahí dice, ¿no? Disculpa, hermano, que algo querías decir, puedes participar, hermano.
A ver, continuamos, ¿ya? Entonces dice ahí, Jesús les respondió, miren hermanos, respondió a estas personas, ¿no? Y si nosotros también hacemos preguntas, nos responde el Señor y nos dice así, de cierto os digo que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahí está la respuesta, hermanos. ¿Qué cosa es pecado, hermanos? ¿Ah? Infracción de la ley. Infracción de la ley, eso se ve, o separarse de Dios, el que se separa de Dios infringe pues la ley automáticamente. Entonces, el mandamiento de Dios dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. Ahora, yo transgredo, ¿no? Ese mandamiento, ya bueno, yo no lo observo, o sea, estoy en pecado, o sea, que soy esclavo, pues, o sea, yo ya vivo en la esclavitud del pecado, porque estoy transgrediendo, pues, la ley, ¿no? Eso puede chocar y les chocó, pues, a los judíos eso. Entonces ellos zapatearon, ¿no? Renegaron y quisieron defenderse, justificarse de una y otra forma que o como hoy en día nosotros también podríamos, si es que no aceptamos la verdad, hermanos, zapateamos, renegamos y nos peleamos y tantas cosas por no aceptar la verdad. Y el Señor todavía sigue, ¿no? Insiste un poco más, haciéndoles ver que realmente pues eran esclavos. Y también dice el Señor Jesús, y el esclavo no queda en la casa para siempre. O sea que, hermanos, el esclavo, pues esclavo es, pues no, otra cosa es que sea un hijo en la familia, otra cosa es que sea el empleado en la familia o el esclavo en la familia, digamos. Bueno, estoy haciendo la comparación, ¿no? El hijo sí queda para siempre, dice, ¿no? O sea, está haciendo alusión de que los hijos de Dios van a tener vida eterna, pero los transgresores de la ley de Dios, que son esclavos del pecado, ellos van a perecer, van a morir, van a ser condenados, ¿no? Entonces dice, continúa todavía el Señor Jesús, dice, así que, entonces aquí ya el Señor se presenta, se muestra, ¿no? A ellos y les dice, así que si el Hijo os libertare, miren lo que está diciendo. Si el Hijo os libertare, en otras palabras, miren, si es que yo los liberto a ustedes, más o menos la idea es esa, así que Amén, si el amén. Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea, en otras palabras, que Jesús es el que puede libertarnos, porque todos somos pecadores, hermanos. No hay ni un justo en esta tierra, hermanos. Si ahora el Señor Jesucristo nos liberta, verdaderamente somos libres, pues no, hermanos. Entonces ahí el Señor aclara un poco más para hacerles entender en el estado que están los judíos y nos aclara también a nosotros para hacernos entender en qué estado estamos nosotros. Dice así, ¿no? Sé que sois descendientes de Abraham, dice el Señor Jesús. O sea, carnalmente, hermanos, no, los judíos pues eran descendientes de Abraham. Pero les está diciendo así espiritualmente, hermanos. Pero miren, ustedes sí, vienen, ¿no? De Abraham, está bien. Pero entonces, pero hay una cosa acá. ¿Por qué ustedes procuran matarme? Pero ustedes procuráis matarme, dice. Ustedes me quieren matar, dice el Señor Jesús, ¿no? ¿Por qué? Porque mi palabra, ¿no? No haya cabida en vosotros. Es así, hermanos. Cuando la palabra se está predicando, entonces nos choca y no aceptamos, hermanos, pues entonces uno reacciona, puede hasta matar. Porque el espíritu de Satanás, así como se metió en Caín, mató pues a su hermano Abel, ¿no? Entonces, hermanos, cuando no hay cabida a la verdad, a la palabra de Dios tal como está, hermanos, pues por eso es que el enemigo se apodera de esas personas que no aceptan la verdad y son esclavos de Satanás, no, del pecado. Y los utiliza persiguiendo y queriendo matar al que obedece pues los mandamientos de Dios, ¿no? Entonces, hermanos, sé que sois descendientes de Abraham, sí, pero ustedes procuran matarme, pues dice el Señor Jesús, ¿no? Porque mi palabra pues no haya cabida en ustedes, ¿no? Yo hablo lo que he visto acerca del Padre. Miren, el Señor está haciendo ver que está en comunión Él con el Padre. Yo les estoy hablando acerca del Padre.
Y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Aquí, hermanos, con mucha claridad les dicen, ¿no? ¿Quiénes son ellos? Vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Entonces ellos se están dando cuenta a los judíos que les está diciéndoles que ustedes son hijos del diablo, les está diciendo en otras palabras. Y cuánto más ellos van a zapatear, van a renegar, ¿no? Van a renegar. Y por eso lo querían matar al Señor Jesús. Entonces, ¿cómo reaccionan ellos, hermanos? Miren lo que dice acá. Entonces responden por los judíos y le dijeron, nuestro padre es Abraham, dice. Y entonces el Señor Jesús les dice claramente, ¿no? Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Miren qué interesante, ¿no? Ese tacto que tenía al hablar el Señor Jesucristo, ¿no? Si fueseis hijos de Abraham, le dice, ustedes harían por lo que Abraham ha hecho, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, decimos ser cristianos, deberíamos hacer por lo que Cristo ha hecho, un verdadero cristiano. Más o menos la idea es así. Amén, amén. Pero, hermanos, miren lo que dice aquí. Pero el Señor Jesús dice, pero ahora ustedes procuran matarme a mí, porque os he hablado la verdad. Eso sucede, ¿o no? Eso va a haber, pues, en este último tiempo, persecución a los que obedecen los mandamientos de Dios. Es lo que Jesús dijo, ¿no? Pero ustedes procuran matarme a mí porque os he hablado la verdad, y la verdad es lo que estamos predicando acá, estamos viendo la Biblia, lo que dice, ¿no? La cual dice, he oído de Dios, o sea, el Señor Jesús está diciendo, yo esta verdad he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? ¿Acaso Abraham también no hizo lo que yo estoy haciendo? Le dice, no. Y entonces el Señor Jesús continúa y dice, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre, les dicen. Les recalca todavía ahí el Señor Jesús, ¿no? Tal vez no habría otra forma, hermanos, de decirles así, a encararles a los judíos, de que ellos querían, pues, hacer la voluntad de Satanás, queriendo matar al Señor Jesucristo. Por eso les dice, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Así que los judíos están entendiendo que les está diciendo, ustedes son hijos de Satanás porque quieren matar. Entonces ellos, miren cómo es la gente que no acepta la verdad. Entonces reacciona, pues, ¿no, hermanos? Hoy en día es lo mismo. La gente que no quiere aceptar la verdad, lo que dice la Biblia, va a reaccionar de esa misma manera. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Dice. O sea, miren, ya le están atacando al Señor Jesucristo y es la misma forma como atacan hoy en día a los obedientes, ¿no? A los mandatos de Dios, a la palabra de Dios. La gente que no quiere obedecer va a atacar. ¿Qué le están diciendo al Señor Jesucristo? O sea, que ellos decían, no, tú eres un hijo de fornicación. Le están diciendo al Señor Jesucristo, ¿quién es tu padre? No, no se sabe, tú eres un hijo de quién será, de fornicación, tú eres, de adulterio, tú eres un hijo así. O sea, tu padre, o sea, ellos sabían de que no era, pues, o sea, legalmente, ¿no? De José, porque fue, nosotros sabemos, sí, que fue engendrado, el Señor Jesucristo, ¿no? Fue engendrado por, Por el o Espíritu sea, Santo. por el Espíritu Santo, o sea, por el Espíritu Santo, no por José, sino por el Espíritu Santo. Y entonces ellos humanamente juzgan de esa manera y le están atacando al Señor Jesucristo. Dice. Tú eres hijo de fornicación, le están diciendo. Nosotros tenemos un Padre que es Dios, le están diciendo al Señor Jesús así. Entonces, hermanos, Jesús les dijo, el Señor Jesucristo les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, dice, ¿no? Miren, les está encarando. Porque yo de Dios he salido y he venido, ¿no? Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. O sea, ahí está diciendo, el Padre me envió. Yo vengo del Padre, ¿no? ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Está diciendo el Señor Jesucristo. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no me entienden lo que le estoy diciendo? Eso diríamos también cuando predicamos. ¿Por qué no entiendes? ¿Por qué no entiendes lo que dice la palabra del Señor?
Y aquí continúa, dice, porque no podéis escuchar, ¿por qué no podéis escuchar mi palabra, no? Vosotros sois de vuestro padre. Mira, aquí ya les dice claramente. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ya el Señor Jesucristo les dice, bueno, claramente. O sea, vuestro padre es el diablo, les está diciendo a los judíos. Y los deseos de vuestro padre, el diablo, eso quieren hacer, pues, ¿no? Matarme, ¿no? Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Miren lo que está diciendo, hermanos, aquí la palabra. O sea, que el diablo es homicida, asesino desde el principio, hermanos. Desde el momento que se separó de Dios, se convierte, pues se ha pervertido y es homicida, es asesino, hermanos. El diablo. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Ahí está, hermanos, miren esto, de permanecer en la verdad. Quien no permanece en la verdad, hermanos, pues, y se hace esclavo de Satanás, del pecado de Satanás, y se convierte en homicida también, no, porque no hay verdad en él, dice, no, no hay pues verdad en el diablo. Cuando habla, el diablo cuando habla, mentira, dice, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahí está, hermanos. El papá de todo mentiroso es Satanás. Es mentiroso, es padre de mentira. Y a mí, dice el Señor Jesús, a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? Ese es el conflicto que vivimos hoy en día y se va a vivir todavía, más antes que venga el Señor Jesús. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? A ver, ¿quién me dice, a ver, qué pecado yo tengo? A ver, alguien, dígame, señáleme mis pecados. Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Ahí está, la Biblia es la verdad. Entonces, ¿por qué no creemos en la verdad? Está diciendo, ¿por qué no creen en la verdad? Está diciendo. Si les estoy diciendo la verdad, esta es la Biblia lo que está diciendo aquí es la verdad. Entonces, ¿por qué no creemos? No nos hacemos nosotros la pregunta, ¿no? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Ahí está, hermano. Si somos de Dios, escuchamos la palabra del Señor. Aunque nos esté como una espada, nos esté entrando hasta nuestros huesos, ¿no? Entonces escuchamos, ¿no? O estamos oyendo. Por esto, bueno, en este caso de ellos, no, por esto no las oís vosotros porque no sois de Dios. O sea, los que no son de Dios no van a querer escuchar, pues, la palabra de Dios, hermanos. No van a zapatear, van a renegar, te van a perseguir, van a querer matar. Te van a odiar, te van a insultar, no sé qué cosa más. Lo que han hecho con Jesús, su propio pueblo ha hecho, ¿no? Que no quería aceptar la verdad. Bueno, ahí está. Gracias, hermana, ¿no? Porque la hermana es la que ha leído sus textos bíblicos y me parece que ahí están las respuestas a los comentarios que pudiéramos hacer nosotros, hermanos. Ya, pues, ¿qué más? Esa es la palabra del Señor, hermanos. Si tienen alguna pregunta, hermanos, pregunten. Y Hermanito, también comenta acá en la Biblia, dice, acá, ¿no? De los textos que estamos leyendo, dice, ¿no? El mundo, dice, no está simplemente dividido en dos grupos, discípulos de Jesús y no discípulos. Se dividen, dice, en tres grupos, no discípulos, discípulos irreales y discípulos reales. Personas que no pretenden seguir a Jesús, personas que dicen que lo siguen y tienen una conexión superficial con Él, y personas que realmente lo siguen. También se refiere a eso, ¿no? así es, amén. Muy bien, vamos a aclarar lo que dice nuestra hermana. Sí, hermanita, gracias por su participación. Dijo eso, pues, o dice la palabra de Dios, ¿no? El Señor Jesús Cristo dice eso, ¿no? O Dios dice eso, de que, no, el Señor dice, ojalá fueseis calientes, dice, Dios quiere que seamos calientes. O Dios dice, ¿no? O también podrían ser fríos, ¿no? Hay dos cosas, ¿no?
Pero como ustedes son tibios, eso es lo que dice nuestra hermana, ¿no? Superficialmente cristianos podríamos ser. Entonces, por lo que son tibios, yo los voy a vomitar de mi boca, dice. Yo reprendo y castigo a los que amo, dice. Arrepiéntete, arrepiéntete, dice, ¿no? Yo estoy a la puerta y te estoy llamándote. Si abres la puerta, yo entraré y estaré en comunión contigo, ¿no? Yo te prometo que tú vas a estar junto conmigo, ¿no? Junto con mi Padre. Así dice el Señor, esa es su promesa, ¿no? Bueno, hermanos, ahí está. Estoy tratando de aclarar lo que la hermana dice, ¿no? De Bueno, que justo. en sí, o bien frío o bien caliente. Si somos tibios, pues nos va a vomitar de eso. Sí, hermano Marcelo. Y yo le he enviado a su WhatsApp, también al grupo Levántate, eh, ¿cómo es la forma, o cuál es la forma para nosotros no ser tibios, para nosotros estar siempre constantes, unidos en Cristo y en la verdad, permanecer hasta el último? Pues si usted comparte con todos, si quiere algunas frases, puede leer las notas para hoy. Usted se va a maravillar. ¿Cuál es el secreto? Muy bien, muy bien. A ver, vamos a ver, aunque ya nos ha ganado el tiempo, pero rápidamente le doy lectura. A ver, nuestro hermano está haciendo alusión aquí al espíritu de profecía. Sí, pues yo tomo nota de ese espíritu de la profecía aquí, ¿no, hermanos? Del comentario de la lección. Leo un poco, hermanos. Dice aquí, aquellos que desean encontrar los tesoros de la verdad, hermanos. ¿Quién no quiere encontrar los tesoros de la verdad? Justamente ahí tenemos que estar investigando, viendo qué significa esto, qué significa aquello. O sea, no es una lectura por leer así rápidamente sin entenderlo, no, sino tiene que ser entendiendo. Y también tenemos que llevarlo esto a nuestra vida práctica y comparar. Aquellos que desean entonces encontrar los tesoros de la verdad, deben cavar en busca de ellos como el minero, hermanos. Cava, o sea, busca, no sé, como, o sea, con pico y pala, no sé, hace hueco, o con las maquinarias, cavan, ¿no? ¿Para qué? Para hallar el tesoro escondido, pues, en la tierra, o sea, el oro, hermanos. Ningún trabajo frío o indiferente será provechoso. O sea que si nosotros vamos a estudiar la palabra de una forma fría, por cumplir nada más, dice, no va a ser provechoso eso. Ningún trabajo frío o indiferente será. En todo, hermanos, ¿ah? Cuando hacemos cualquier actividad, si lo hacemos así fríamente, indiferentemente, ya, por cumplir nada más, no es provechoso ese trabajo, pues, no es provechoso. Es esencial entonces, dice, para los viejos y los jóvenes, no solamente leer la palabra de Dios, sino estudiarla, dice, con fervor, hermanos. Dice, debemos estudiar con fervor y consagración, hermanos, orando e investigando para hallar la verdad como tesoro escondido. ¿Cómo debemos estudiar, hermanos? O sea, cuando uno va leyendo, yo digo, no, Señor, no entiendo esto, pues, Señor, no entiendo. Ahora, ¿cómo yo voy a, si me preguntan esto, qué voy a decir? No entiendo, pues, y ahora, hazme entender, pues, Señor, esto tengo que entender para compartir la palabra del Señor. ¿Qué quiere decir esto? No entiendo lo que han escrito acá. Orando, pidiendo a Dios, ¿no? Entonces, y de un momento a otro, pues, a veces, ya incluso la participación de ustedes mismos, hermanos, hace que yo logre entender, ¿no? Entonces logro entender eh, cuando ustedes participan. Digo, claro, cuando participan ustedes, yo aprendo, hermanos, yo aprendo. Hay cosas que no entiendo y por eso hago preguntas así y entonces ahí encuentro respuesta en vuestras preguntas. O sea, Dios los utiliza a ustedes también, hermanos, y así. Bueno, entonces, hermanos, ahí dice que hay que estudiar de esa manera, ¿no? Con fervor, con consagración, orando, investigando para hallar la verdad como tesoro escondido. Los que hagan esto serán recompensados, pues Cristo avivará su inteligencia. Entonces ahí es donde va a avivarse, dice, ¿no? Como que se enciende la inteligencia, ¿no? Nuestra salvación depende de nuestro conocimiento de la verdad, hermanos. O sea, nuestra salvación, hermanos, depende de qué? De que conozcamos la verdad, pues, porque si vamos a estar viviendo en la mentira, entonces nos vamos a perder, pues, hermanos. Entonces, nuestra salvación depende de nuestro conocimiento de la verdad contenida en las escrituras, hermanos.
Es la voluntad de Dios que nosotros poseamos, hermanos, dicho conocimiento. O sea, Dios quiere que poseamos este conocimiento. Investigar o investigad la preciosa Biblia con corazones hambrientos. Explorad la palabra de Dios, como el minero explora pues la tierra para encontrar las vetas de oro. Nunca abandonéis el estudio hasta que os hayáis asegurado de vuestra relación con Dios y de su voluntad con respecto a vosotros. O sea, tenemos que hasta entender, hermanos, ¿no? Eso tiene que estar en nuestra cabeza. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Y cómo tiene que estar aplicado en mi vida? ¿Pero por qué esto? ¿Por qué aquello? Entonces tenemos que hacer así el estudio, hermano. Cristo declara, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Ahí está la palabra de Dios en Juan 14, 13 y 14, hermanos. O sea que si pedimos en nombre de Jesús aquello que queremos entender, hermanos, o hacer también las cosas que ya hemos aprendido, entonces el Señor nos va a responder, nos va a dar, nos va a conceder, dice, ¿no? Si algo pidierais en mi nombre, dice el Señor Jesús, si pedimos en nombre de Jesús al Padre, entonces el mismo Señor Jesucristo lo va a hacer, nos va a conceder ese conocimiento o esa capacidad para vencer, ¿no? A algo que no estamos batallando de repente, hermanos, ¿no? Eso es lo que dice el Señor. Aquellos que claman a Dios por liberación del terrible encantamiento que Satanás teje alrededor de ellos, deben estimar debidamente las escrituras. Entonces queremos ser libertados porque el diablo de repente nos está atrapando, nos está queriendo manejar de una y otra forma, porque no estamos haciendo de repente las cosas como debe ser. Entonces acá dice, no hermanos, si queremos ser libertados, ¿no?, del enemigo, debemos estimar debidamente las escrituras, o sea, estudiar pues la Biblia. Nuestra única seguridad, hermanos, está en recibir toda la Biblia. Ahí está, hermanos. Nuestra única seguridad está en recibir toda la Biblia. Eso siempre yo llego a la conclusión. Si hay alguna persona en el mundo que quiere conocer la verdad, pero rechaza la Biblia, ya pues no, nunca, jamás va a encontrar, va a conocer la verdad. Si rechaza la Biblia, hay muchos eruditos, ¿no?, de la palabra de Dios, doctores en la ley, pueden tener doctorado de aquí, de aquello, en todo, ¿no? Doctorado. Y están ahí discutiendo en la iglesia. ¿Por qué? Porque creen que la Biblia no es palabra de Dios, sino dicen, pues no, el autor dicen que es Moisés, el autor dicen que es Daniel, el autor dicen que es Pablo. No, hermanos, el autor de la Biblia es uno solo. ¿Qué Pablo, ni qué Pablo, qué Daniel, qué Moisés? Ellos son simplemente escritores, hermanos. Son profetas, instrumentos de Dios. Entonces, si uno no acepta la Biblia como palabra de Dios, hermanos, está completamente perdido, pues, ¿no? Está completamente perdido. Muy bien. Entonces, hermanos, esto creo que es Hermano, importante, hermanos, lo he remarcado. Nuestra única seguridad está en recibir toda la Biblia, dice. Ahí está escrito y profecía. Sí, hermano, ¿quieres hacer una pregunta tal vez? Jeremías 1:10 dice lo siguiente, hermano, el que acepta bien, el que no, para su mal, dice, así dice, hermano. Jeremías Muy bien. 1:10, grábense, hermano, dice así. Ujú. Mira, que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. El que acepta, bueno, el que no, ya pues está destruido. Para eso te he puesto. Jeremías, anda, predica. El que acepta bien, el que no, queda destruido. Eso es, hermano. Gracias. Así es, pues. Sí, en Deuteronomio también, hermanos, ahí claramente y en forma sencilla dice que si ustedes obedecen mis mandamientos, la gente misma va a decir, este pueblo es inteligente, este pueblo es sabio, porque va a ver vuestra conducta, vuestras obras, y la gente se va a admirar de lo que son ustedes, si es que ustedes obedecen mis mandamientos.
O sea que la sabiduría, la inteligencia, o sea, uno es sabio, es inteligente cuando obedece los mandamientos de Dios, ¿no? Ese es el inteligente, ese es el sabio. No es aquel que tiene doctorados por acá, por allá, y no obedece lo que dice Dios. Esa persona es insensata, por más que tenga títulos, ¿no? Ahí están perdiendo el tiempo en el internet muchos doctores de la ley, de la Biblia, bueno, hermanos, porque no aceptan la Biblia como palabra de Dios, sino como palabra de hombre, van cuestionando una cosa u otra cosa y así pierden su tiempo en eso, hermanos. Bueno, entonces aquí está claramente, hermanos, esto, ¿no? Nuestra única seguridad está pues en recibir toda la Biblia. No tomar solamente algunas porciones separadas, hermanos, sino en creer toda la verdad, hermanos. Toda la verdad. No las Amén, hermano. porciones que me gustan nada más, no, toda la verdad. Vuestros pies están sobre arena, dice, vuestros pies están sobre arenas movedizas, si cuando no está en arenas movedizas nuestro pie, si despreciáis una palabra que ha sido escrita. Si alguna palabrita que está en la Biblia lo despreciamos, entonces estamos en arena movida, o sea, como un pantano, nos vamos hundiendo. La Biblia es una comunicación divina, o sea, nos comunicamos con Dios, ¿no? Y es tan un mensaje, dice, para el alma como si una voz del cielo fuera oída hablándonos. O sea, es la palabra de Dios, pues hermano, Dios nos está hablándonos a través de su palabra. Con cuánta reverencia, pavor y humillación deberíamos iniciar la investigación de la Biblia a fin de aprender de las realidades eternas. Que todos estudien la Biblia sabiendo que la palabra de Dios es tan perdurable como el trono eterno. Hermanos, la Biblia es perdurable. El trono de Dios va a desaparecer, hermanos. ¿Se va a deshacer el trono de Dios, el trono eterno? Nunca. Jamás, nunca. Entonces la palabra de Dios es tan perdurable, así eterna. La palabra de Dios nunca va a cambiar. Es eterno, hermanos. ¿Acaso Dios va a desaparecer? Así Dios es eterno, igual su palabra es eterna. Si estudiáis la Biblia con humildad, con ferviente oración, en demanda de dirección, los ángeles de Dios abrirán para vosotros sus realidades vivas. Y si apreciáis los preceptos de la verdad, ellos serán para vosotros como una muralla ígnea contra las tentaciones, los engaños y los encantamientos de Satanás. Hermanos, confiar en la palabra de Dios, pues es tener una protección tremenda, hermanos. ¿Quién va a poder atravesar, no, esa protección si uno vive bajo la dirección de la palabra de Dios, hermanos? Nadie, el diablo no va a poder hacer nada, nada va a poder hacer. Para engañar el diablo tiene que esconder la Biblia, ¿no? O tiene que alterar, ¿no? La Biblia, ¿no? Y así engaña también, ¿no? Alterando la palabra de Dios, aumentando un punto, una coma a lo que está escrito, hermanos. Todos aquellos que viajan por el camino al cielo necesitan un guía seguro. Nosotros debemos andar en la sabiduría, como dice, nosotros no, hermanos, dice aquí no. Nosotros no debemos andar en la sabiduría humana. Hermanos, ¿quién va a dirigir nuestra vida? ¿Los hombres, los sabios humanos, o Dios va a dirigir nuestra vida, hermanos? Por eso está diciendo acá, nosotros no debemos andar en la sabiduría humana, hermanos, en lo que dice el hombre. Es nuestro privilegio escuchar a la voz de Cristo hablándonos a medida que realizamos el viaje, y sus palabras son siempre palabras de sabiduría. Satanás está trabajando con gran diligencia, hermanos, para labrar la ruina de las almas de los hombres. Es lo que está haciendo. Y quiere también a nosotros destruirlos, ¿no? Pero aferrémonos a la palabra de Dios, hermanos. Ha descendido con gran poder. El diablo ha descendido con gran poder a esta tierra, ¿no? Sabiendo que le queda poco tiempo, hermanos. Ya no tiene tiempo el diablo ya. Nuestra única seguridad, hermanos, está pues en seguir estrechamente junto a Cristo, caminando en su sabiduría y practicando pues su verdad, hermanos. Nosotros no siempre podemos detectar rápidamente la obra satánica, no sabemos
a dónde coloca sus trampas. Claro, hermanos, que nosotros no nos damos cuenta sus trampas dónde nos está colocando. Pero Jesús, hermanos, comprende, pues comprende Jesús, estamos aferrados de su mano, entonces Él comprende las sutiles artes del enemigo, o sea, las trampas escondidas del enemigo. El Señor ve, sabe, y puede mantener nuestros pies por el camino seguro, hermanos. Dice el Señor Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida, dice Juan 4, dice, así declara nuestro Señor. Ese es el espíritu de profecía. Qué interesante, gracias hermano Marcelino por habernos inducido, ¿no?, a leer la palabra del Señor. Y para terminar, hermanos, doy una lectura final, ¿no?, porque de todo esto trata la lección. Los textos claves, aquí lo leo, hermanos. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ya lo hemos leído, hermanos. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea, si vivimos, hermanos, de acuerdo a la verdad que hemos encontrado en la Biblia, estos somos libres. Pues, ¿quién nos va a decir? Nadie puede decirte nada, pues no, nadie te puede señalar, porque estás libre, pues no, no hay ni aflicciones, ni preocupaciones, nada, eres libre, pues porque estás andando pues, en la verdad que en la verdad que dice la palabra del Señor. El que quiera hacer, otro texto bíblico, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Hermanos, miren, dijo estas palabras el Señor Jesucristo. Esto es muy importante, hermanos, porque a veces uno se pregunta y dice, no, ¿cómo yo puedo estar seguro? ¿Cómo puedo estar seguro de que estoy andando en la verdad? ¿Ya? ¿Cómo puedo estar seguro? Entonces, acá dice el Señor, la persona que realmente va a entender la verdad, hermanos, dice acá, el que quiere hacer la voluntad de Dios. O sea, en primer lugar, un requisito importante para estar así libre, conocer la verdad, ¿no? Uno primero tiene que querer hacer la voluntad de Dios, dice. El que quiera hacer la voluntad. ¿Y qué pasa con el que no quiere hacer la voluntad y está estudiando la Biblia? Estará estudiando la Biblia para, no sé para qué cosa, para discutir, para, no sé para qué cosas están estudiando la Biblia. Pues si no quiere hacer la voluntad de Dios, no quiere obedecer. O sea, no quiere hacer, entonces pues más se va a volver loco esa persona, ese erudito de repente, ¿no? De la Biblia dice, pero no quiere obedecer, entonces nunca va a conocer la verdad, no va a conocer la verdad, se va a perder. Por eso dice aquí, el que quiera hacer la voluntad de Dios, solamente ellos, ¿no? Conocerá, hermanos, si la doctrina es de Dios o si yo estoy hablando por mi propia cuenta. Solamente los que quieren hacer la voluntad de Dios entendían de que Jesús era el Hijo de Dios, el Salvador. Pero los que no querían, como los judíos, o sea, fariseos, así, muchos de ellos, ¿no? Entonces, pues, no se daban cuenta, pues. Entonces, otro texto bíblico dice, hermanos, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, hermanos, ¿cómo vamos a ser santificados? A través de la verdad que está, pues, en la palabra de Dios. Tu palabra es verdad, dice. O sea, cuando practicamos la verdad, hermanos, obedecemos los mandamientos de Dios, esa verdad que viene de Dios, esa palabra nos limpia, nos santifica, pues, ¿no? Nos santifica. Así es, hermanos, ¿no? Muy bien. Finalmente, vamos a ver qué dice aquí. El llamado final de Dios a su pueblo es que huya. Hay que escapar, hermanos, de los errores de Babilonia. El llamado final de Dios, hermanos, es que andemos en la luz de la verdad eterna. Hay que andar en la verdad eterna de Dios. ¿Que se encuentra dónde? En la Biblia, pues en la palabra, hermanos. La clave de todo es, hermanos, la Biblia. Ahí está. La lección nos está hablando así. La clave de todo es la Biblia, hermanos. Por eso cuando queramos predicar a quien sea, hermanos, mostremos la Biblia, lo que dice la Biblia. Y si quiere hacer la voluntad de Dios, ya, esa persona es un candidato para la vida eterna, ¿no? Porque quiere hacer la voluntad de Dios. Ya el Señor va a entrar en su vida. Mientras la gente se apegue a la Biblia, hermanos, y siga sus enseñanzas, no será engañada en la crisis final
especialmente con respecto al sábado, hermanos. ¿Qué está diciendo, hermanos? Cuando la gente se apega a la Biblia, dice, no, yo quiero ver la Biblia, que un escrito está, y sigue así sus enseñanzas, jamás nadie le va a poder engañar. El diablo tampoco. No será engañada, ¿no? En esta crisis final a la cual hemos llegado, pues, hermanos. Especialmente con este tema respecto al sábado. No se va a poder hacer engañar, ¿no? Porque se aferra a lo que está escrito, hermanos. El mensaje del segundo ángel, hermanos, nos llama a aceptar, pues, la verdad. Cuando dice ha caído Babilonia, porque ha hecho beber, ¿no? El vino de su fornicación a todo el mundo, o sea, a través de sus tradiciones y costumbres, falsas doctrinas, ¿no? Ha caído Babilonia, dice así. Entonces, ese mensaje, hermanos, nos llama, pues, ¿qué cosa? Entonces, a aceptar la verdad, no el error, pues, hermanos. Hay que aceptar la escritura en lugar de la tradición, costumbres, hermanos. Hay que aceptar las enseñanzas de la palabra de Dios en vez de los errores de la falsa doctrina, pues, hermanos. Ahora, el mensaje del tercer ángel, hermanos, que sigue a los dos primeros ángeles, ¿no? Que dice, hermanos, presenta pues una advertencia, nos advierte contra la marca de la bestia. Ay de aquel que se hace marcar con la bestia, dice. La marca de la bestia, ¿no? Entonces, ahí las consecuencias, ¿no? La ira de Dios en su pureza se va a derramar. Por eso hay una advertencia, ¿no? Contra la marca de la bestia. En las profecías bíblicas, ¿no? Una bestia representa, ¿qué cosa, hermanos? Un poder político o un poder religioso. Pues la bestia que sube del mar, hermanos, en Apocalipsis 13 y 14, que hemos estudiado ya, proviene pues de Roma, hermanos, de Roma, como un sistema mundial de adoración, ¿no? Entonces ahí está el enemigo utilizando como instrumento a este sistema mundial, ¿no? De adoración, no en base a la Biblia. Claro, lo toman la Biblia de figura nada más, de adorno, pero nada que ver con la Biblia, porque todo son tradiciones, costumbres, como es caso el domingo, es una tradición, es una costumbre, no es palabra de Dios el domingo, no, o sea, la observancia del domingo como día de descanso. Finalmente, hermanos, este poder romano extenderá pues su influencia sobre el mundo entero, hermanos. Y eso es lo que está haciendo, hermanos. Casi todo el mundo entero ya ha recibido esa influencia, ¿no? De tradiciones y costumbres. Y dará lugar, pues, a un movimiento para unir la iglesia y el Estado. Está en ese plan, hermanos. La iglesia, no supuesta iglesia, pero ya que le ha sacado la vuelta al Señor, simbolizada por la gran ramera, la madre de las rameras, se va a juntarse, hermanos, con el Estado, ¿no? El objetivo será lograr la unidad mundial en un momento de agitación económica, y estamos viviendo esa agitación económica, hermanos, ¿no? Por lo menos aquí en nuestros países, por ejemplo, el Perú. Agitación económica, catástrofes naturales, los huaicos, tantas cosas que están pasando. Agitación social, ahí están las huelgas, todas cosas. Crisis política internacional y conflicto global, hermanos, ¿no? Entonces, el objetivo del enemigo es unificar frente a estos acontecimientos, problemas. Entonces se va a levantar, ¿no? Este grupo religioso Roma Papal se va a unir con estos países poderosos, en este caso Estados Unidos, que está simbolizado también como una bestia, que habla como dragón. Y también, hermanos, ¿quiénes más se van a unir? Vamos a ver aquí, dice. Y finalmente, hermanos, Estados Unidos, dice, tomará la delantera en esta confederación global. Merced a los dos grandes errores, y bajo qué banderas, hermanos, están juntándose, dice acá, el de la inmortalidad del alma, o sea, que el muerto no ha muerto, o que ha muerto, si haya se ido al cielo, está vivo, ¿no? No está muerto. Entonces, esa inmortalidad del alma que es el principio que lo está unificando, ¿no? Hay todos grupos, muchos grupos evangélicos que creen, ¿no? Que ha muerto y ya se ha ido al cielo, su alma sigue viva, se ha ido al cielo, o se ha ido, otros dicen otros grupos que se ha ido al purgatorio, que eso no es bíblico, pues no, que está ahí sufriendo y hay que hacer muchas ceremonias para que salga de allí y se vaya al cielo, y tantas cosas, que todos son tradiciones, costumbres, engaños, hermanos.
Entonces la inmortalidad del alma es la bandera que levanta y no se dan cuenta, pues no, porque la Biblia no está enseñando eso, ¿no? Más al contrario, es el engaño de Satanás empezando a Eva, le dice, no, Dios le dijo que vas a morir si comes de este fruto. No, no vas a morir, le dice, vas a seguir vivo, come. Bueno, le engañó. Bueno, la inmortalidad del alma es la bandera que están levantando a nivel mundial. Y la otra es, y el de la santidad del domingo, bajo la bandera del domingo, que están ya promocionándolo como día de familia, ¿no? Y tantas otras cosas, y así van a imponer, y aquel que no guarda, ahí está la marca de la bestia, ¿no? No va a poder ni comprar ni vender, pues so pena de muerte también, hermanos, ¿no? Satanás someterá, pues así, hermanos, a la gente bajo sus engaños. Mientras el primero pone el fundamento, hermanos, del espiritismo, el segundo crea pues un lazo de simpatía con Roma, hermanos. Los protestantes de Estados Unidos, hermanos, serán pues los primeros en tender sus manos a través de un doble abismo, hermanos, para asir la mano del espiritismo y estrechar las manos con el poder romano. Ahí está, hermanos. Entonces, Estados Unidos, ahí están los protestantes, entonces se van a tomar de la mano, ¿no? ¿Con quiénes? Pues que ese es el falso protestantismo, decimos, ¿no? Con Roma, pues, ¿no es cierto? Entonces, así, dice, haciéndose de la mano del espiritismo y para estrechar la mano también del poder romano, ¿no? Y bajo la influencia de esta triple alianza, ¿no? Como estamos viendo acá, ¿no es cierto? La triple alianza, ¿no? Por una parte el espiritismo, por otra parte Roma papal, el poder romano, y por otra parte el Estado, ¿no? También con el falso protestantismo, Estados Unidos. Y bajo la influencia de esta triple alianza, hermanos, ese país marchará en las huellas de Roma, pues estamos hablando de Estados Unidos, y pisoteará los derechos de la conciencia. Hermanos, no sé cómo será. Yo solamente recuerdo una hermanita que se fue a Estados Unidos y volvió, y entonces cuando le empecé a hablar de la palabra de Dios, y me cuadró, pues me dice ya, un momentito, hermano, dice, acá, hermanos, no se puede, no me puedes hablar de estas cosas, ¿no? Así que me cortó tajantemente, hermanos. Entonces ya no pude decir nada, ni hablar nada, nada. ¿Qué ha pasado? Digo, ¿qué cosas le han hecho en Estados Unidos a esta hermana? Que ha llegado acá y ahora no quiere saber nada. O sea, que ya vive bajo otros principios que allá en Estados Unidos seguramente están pues bajo otras normas. Respetan, por ejemplo. Muy bien, aquí nos hace una aclaración, ¿no? Berta dice, no todos, no todos, es verdad. Yo que tal vez estoy generalizando y cometiendo un error, ¿no? No todos. Pero en su generalidad, la Biblia lo simboliza, pues no así. Pero así como tampoco Israel, no todos están perdidos, sino individualmente los israelitas también creen y se hacen cristianos, ¿no? Ajá. Claro, hay también, como dice aquí Berta, hermanos muy consagrados allá en Estados Unidos que tienen que batallar fuertemente, ¿no? Pero el símbolo, ahí está el símbolo, hermanos. Pero como país es el símbolo que es como una oveja que ha surgido así con la Biblia, pero ahora ya está hablando como dragón, como dice la profecía. Este mensaje concluye con un llamado urgente a los fieles seguidores de Cristo, hermanos, a guardar los mandamientos de Dios mediante la fe de Jesús y que habita en sus corazones, dice, ¿no? Dice Apocalipsis 14:12, ¿no? En contraposición, hermanos, a lo que el enemigo está generando en este mundo, agrupando a toda la humanidad, aquí pues está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Finalmente, ¿cómo entiendes, hermano, hermana, la palabra de Jesús acerca de que la verdad los libertará? ¿Cómo estás entendiendo, hermanos, no esto de la verdad te va a libertar? ¿Cómo lo entiendes? ¿Qué significa eso, hermanos? ¿En qué sentido te ha liberado la verdad? ¿En qué sentido te ha liberado la verdad? ¿Qué significa ser libre en este contexto? Son preguntas, hermanos, que nos hacen aquí la lección. Vamos a pedir a alguien que nos despida en la oración porque el tiempo se pasó.
Muy bien, voy a pedir, a ver, hermano Elías, ahí estás con nosotros. Si estás todavía presente o ya te fuiste a tu trabajo, no sé. Hermano Elías, si estás todavía, pues despídenos con la oración. Y si no está el hermano Elías dispuesto, algún hermano, alguna hermana que está disponible, despídanos en la Yo, oración. hermanito, Por favor, hermanita Emilia, ya. despídanos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Jesús, venimos esta mañana tus hijos reunidos, esperando a que tú puedas enseñarnos cada día más a aprender tu palabra, que se quede grabado en nuestras mentes para los días finales. Son tantas cosas que podemos aprender acerca de tu palabra. Amado Padre, danos ese valor, esa fuerza para poder cada día meditar en tu palabra, que tu Espíritu Santo siempre more en nuestros corazones. Te pedimos ese poder que tú tienes para darnos a cada uno. Nosotros no valemos para nada, pero necesitamos ese poder que tú compartes a cada uno de tus hijos. Acompáñanos hoy día y siempre. Te lo pido sin merecerlo, esperando hacer tu voluntad. Acompáñanos en nuestras actividades. Bendice a cada uno de tus hijos, de los que no han podido entrar. Te ruego también por aquellos tus hijos que no te conocen todavía. Sana a los enfermos, bendice a los necesitados, estés en medio de ellos. Necesitamos tantas cosas de ti que solos no podemos. Acompáñanos ahora y siempre. Te lo pido sin merecerlo, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, hermana. Hasta mañana, hermanos. Hasta mañana.